habrá nuestro lugar llamado mundo. En su obra Cinco Escritos Morales, ese genial y crítico intelectual que se llamó Humberto Eco manifestaba que resultaba necesario efectuar cuestionamientos acerca del desenmascaramiento del fascismo, ya que si bien como suceso histórico había tenido importancia en la primera mitad del siglo XX, en la conquista del poder por parte de Benito Mussolini, así como en su versión alemana Adolf Hitler, era indiscutible que existía lo que él llamó un urfascismo, un fascismo eterno. Todavía hoy ese concepto conviene ser analizado con el propósito de efectuar una serie de observaciones en torno al manejo del poder que caracteriza a diferentes regímenes. Para hablar del fascismo contemporáneo y más aún latinoamericano, nos acompaña hoy el reconocido intelectual Juan Claudio Lechín, escritor que ha incursionado en diferentes géneros, ha sido dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista, también en el ámbito del teatro, actor, director, por supuesto, columnista de opinión. Tiene una columna que es publicada en Perú 21, entre otros medios, y es alguien cuyas reflexiones acerca del fascismo llegaron a originar un libro publicado el año 2011 que titula Las máscaras del fascismo. Muy buenos días, Juan Claudio, y gracias por estar en Contra Viento y Marea. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por tenerme aquí. En democracia, desde hace varias décadas, hay pocas calificaciones que sean usadas de manera tan frecuente e indiscriminada como la de fascista o facho. En diversas oportunidades hay regímenes que emplean esa calificación con el propósito de privar de legitimidad al contrario. Un fascista no tendría pues la posibilidad de dar a conocer un criterio porque estaría invalidado moralmente. El problema es que con lo de fascista nos hallamos ante un término muy equívoco y que sirve con distintos propósitos, incluso para que alguien que sí tendría que ser considerado fascista evite la colocación de ese rótulo y se constituya supuestamente en un paladín de la democracia. Hay un primer problema en consecuencia con el significado del término. Sí, lo que pasa es que los soviéticos, cuando se pelean con Alemania o cuando Alemania invade a la Unión Soviética, los soviéticos, para repeler ideológicamente, para desprestigiar a Hitler, que hasta entonces había sido su aliado, acuñan la palabra fascista para fustigar, para disminuir, para castigar a priori, para destruir a alguien. Entonces, a partir de entonces aparece en la teoría política una treta, un ardid de los soviéticos, porque hasta entonces habían sido aliados con Hitler. Y la treta es ponerse ellos, los soviéticos, en el lado de la izquierda y el fascismo en la ultraderecha. Entonces, con esa treta avanza la teoría política todo el siglo XX. Es una de las cosas más excepcionales, porque fascismo y comunismo son virtualmente lo mismo. El fascismo tiene la gran virtud sobre el comunismo, que es más banal ideológicamente, pero nacen en democracia. Una de las características más connotadas del fascismo per se es que nace en democracia. Solamente Franco es un fascista que nace producto de una guerra civil. Hitler nace en democracia, Mussolini nace en democracia. Por lo tanto, alegar la democracia para lavarse de la verdadera condición del fascismo es un error monumental. Más por el contrario, la democracia en su momento, ya podríamos analizar en qué momento de la democracia se produce el fascismo, que es un momento bien particular, ¿no? Pero evidentemente la democracia, es en democracia donde se genera el fascismo. Tal como lo ha destacado Juan Claudio Lechín, en el caso del fascismo estamos ante un concepto que tiene diferentes particularidades. Como doctrina política o movimiento ideológico, uno puede identificar ciertos aspectos que tienen relevancia para su descripción, pero más allá de aquello es una doctrina particularmente confusa, caótica, y es difícil encontrar un sistema de plena coherencia entre quienes han tratado de defender en el ámbito ideológico o estrictamente teórico estos planteamientos. Por ejemplo, en 1932, en la famosa enciclopedia Tracani, hay un artículo
artículo acerca del fascismo que fue escrito por Benito Mussolini. Se intentó entonces manifestar de manera sintética cuáles serían sus postulados principales, y en muchos de esos lineamientos se notaba la injerencia de Giovanni Gentile, quien sí trató de construir un pensamiento más o menos congruente para que fuese observado por otros individuos. Pero sin lugar a dudas, si uno aspira a identificar estos elementos comunes a todas las experiencias fascistas, se topa con este rechazo que se había indicado a la democracia, porque no existe ningún fascista que sienta verdadero apego, y lo que curiosamente se critica en primer lugar son las debilidades de la democracia, porque pasaba en el caso de Benito Mussolini, también Adolf Hitler, quienes se quejaban por esas flaquezas y las miserias institucionales que se constituían en un obstáculo para el crecimiento de la nación y del Estado, que desde luego tenía que estar por encima de los individuos. Esas debilidades, fragilidades y miserias de la democracia denotaban que ellos no tenían ningún inconveniente en irrespetar las instituciones que, aunque parezcan frágiles, son necesarias, al menos cuando uno quiere evitar los peligros del abuso de poder. Sí, sí, totalmente. Quisiera comenzar por un problema de preferencias, si lo queremos así, con ciertas calificaciones equivocadas del fascismo. Por ejemplo, se le ha llamado a Pinochet y a Videla fascistas, y en realidad son dictadores, autoritarismos, pero modernizadores, porque propenden a crear la empresa privada, a estabilizar la economía, y ese no es una tarea del fascismo. El fascismo, más por el contrario, en su proceso aparentemente modernizador, de lo que se trata es de capturar el poder político de manera absoluta. Cuando decimos la captura del poder político, es también la captura de la fe política. Quizá una de las solideces más grandes del fascismo es crear una fe alrededor del caudillo. Es que el caudillo se convierte en una especie de ícono. Vi un programa de televisión en Estados Unidos de una viejita inmensamente lúcida que había sido esposa de Heydrich, que fue un opositor a Hitler, uno de los primeros opositores. Y ella, muy religiosa, ella y su marido, ambos muy católicos. Y para sorpresa de ellos, cuando sube Hitler, varias congregaciones católicas consideraban a Hitler la consubstanciación de Cristo en la tierra. O sea, siempre el caudillo fascista es una especie de antena para constituirse un Mesías. Entonces, hablan como Mesías, son al mismo tiempo rey y sacerdote, porque otra de las cosas que son difíciles de agarrar en el caso del fascismo es su capacidad mutante. Es verdad cuando Evo Morales dice el proceso de cambio, porque comienzan siendo populares, comienzan siendo diciendo un discurso en contra de la injusticia, y hay un proceso de cambio en el que se transforman en monarcas absolutos. Y ese es un periodo muy corto. Entonces uno siente inmediatamente cómo Castro se convierte rápidamente de ser un joven adalid revolucionario en un monarca de la peor especie. Muy buenos días, Juan Claudio. Mauricio, gracias por estar aquí en Contraviento y Marea. Gracias. Juan Claudio, usted en su columna de Perú 21 habla de Castro, el infantilismo de América Latina. Sí. Hace alusión a la pensadora venezolana Elizabeth Burgos acerca de que Fidel es una enfermedad infantil de los latinoamericanos. En este sentido, ¿cuál es el vínculo o relación del fascismo y el castrismo? Incluso tomando en cuenta que hay quienes adoran la figura de Fidel. Sí, había quienes adoraban a Hitler. La gente lloraba cuando aparecía Hitler en las calles. La gente buena, no lloraban los militantes. La gente buena, los campesinos, los panaderos, los tenderos, las pescaderas, les entraba una histeria profunda. El adorar a un caudillo no es un valor, es más bien lo contrario. Cuando uno ve la adoración a un caudillo, uno debe detectar inmediatamente una histeria. No puede decir, caramba, qué bien que se lo adore a Juan Claudio, está pésimo. El día que adoren a Juan Claudio hay que fustigar a ese tipo, ¿no? Fundamentalmente el fascismo, creo yo, que es el comunismo,
que es el yihadismo, son reflotes de mentalidades ultraconservadoras que ya están estancadas en la historia. Si nosotros vemos en el caso de Fidel Castro, que propone un futuro al pueblo cubano, ¿en qué ha convertido la isla si no es en una finca, en una prisión donde él es el gamonal, el mandamás, y todo es una quietud y lo que se mueve él lo poda? ¿Por qué la gente lo adora? Porque en realidad el fascismo siempre se refiere al inconsciente colectivo. Usted no va a encontrar nunca, Mauricio, que un pueblo moderno se produzca el fascismo. Porque el fascismo es típicamente una expresión de pueblos atávicos, ultra convencionales, ultra tradicionales, que hablan del futuro, que hablan de la justicia universal. Se ilusionan. Se ilusionan. Tiene un componente religioso muy fuerte. No nos olvidemos que en verdad quienes hurgan en las grandes teorías de los últimos 10 o 15 siglos, la libertad universal, la justicia universal, es la Iglesia, ¿no es cierto? Siempre están hablando de la pobreza, de la justicia universal, del buen pueblo, pero en general ninguno de estos que han hablado durante 10, 15 siglos de la pobreza han hablado de la pobreza, pero no han hecho nada por solucionarla. Llega el capitalismo, que aparentemente es una basura, y arregla el problema de la pobreza, y arregla el problema del vestido, y arregla el problema de la alimentación, y arregla el problema del techo. Si nosotros revisamos las crónicas medievales y las crónicas americanas, vamos a ver que en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, XVIII, tener un traje uno lo heredaba, uno le daba a un hijo como un bien, como un gran bien, un traje, porque no había ropa. Los que inventan la ropa son los burgueses con la máquina de hilandera mecánica, y hoy vemos que hay importación de ropa usada y una cantidad de cosas, pero que al fin y al cabo cumplen la función de cubrir al ser humano que durante 200.000 años no tuvo ropa de manera regular. Si leemos los cuentos infantiles de Andersen del siglo XIX, la gente tenía un mendrugo de pan, y ese mendrugo de pan valioso es el que Hansel y Gretel empiezan a romper para marcar su caminito de regreso a su casa. Pero es un pequeño pedazo de pan que la gente tenía. Hoy vemos que la obesidad entre la gente más pobre de los países emergentes es un gran problema. O sea, ya no es la falta de alimentación por lo que se van a morir, sino se van a morir por la obesidad. Lo mismo con el techo, ¿no? Antes, fuera del rey que tenía el castillo, todos los demás no tenían techo. Yo cuando era niño, los indígenas, campesinos, indios, vivían en covachas de piedra, o sea, ponían una piedra encima de la otra como pircas, y vivían adentro 4 o 5 personas enroscadas. Y es la modernidad. El fascismo, a pesar de esa evidencia de que el capitalismo, con todos sus defectos, el capitalismo no es la utopía, es un sistema que hoy se ventila, que hoy moviliza, que hoy resuelve cosas para la gente más pobre y para los ricos también, más ricos también. Pero es un sistema muy interesante. Pero en el ser humano viene ese extrañamiento del pasado, del padre absoluto, del caudillo heroico, del que uno va a cabalgar al lado de él para conquistar el futuro. Todas son palabras vacías, son absolutamente palabras que no significan nada, pero que mueven los corazones. Entonces, cuando Max Fernández, que era un tipo muy limitado, que hablaba, cuando tenía suerte lograba juntar sujeto, verbo, predicado, pero era un hombre que quería hacer, entonces quería poner las luminarias de Oruro. Nadie votaba por él. Pero llega el Che Guevara, que era un hablador de huevonadas, y todo el mundo lo apoya. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro inconsciente colectivo nos moviliza esa cosa añorada, esa cosa poética. El Che Guevara dice, fusilar sin perder la ternura. Pero, por favor, digamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y las adhesiones son monumentales. Castro tiene más de 80.000 muertos.
Castro tiene 2 millones de exilados. En lugar de matarlos como Hitler en campos de concentración, tuvo la astucia Castro de exilarlos. Entonces, todos ellos construyen monarquías lumpen. La mayor característica del fascismo, una vez instalado en el poder, es que se constituyen monarquías lumpen, porque son eminentemente delincuenciales. Entonces, si usted analiza uno por uno los que constituyen las monarquías, son lumpen, son tipos que hoy están con una corbata, sonriendo y hablando del futuro, y mañana están ejecutando un tiro en la cabeza a un tipo, o robándose algo, como en Venezuela, las fortunas que se han robado, los tráficos que han hecho con PDVSA, que es la petrolera venezolana, de barcos que han desaparecido, pero no uno, cientos de barcos con petróleo, de tanqueros han desaparecido. O adoptando políticas diferentes. Conceptualmente hablando, ¿no? Es la piratería del siglo XXI, no hay que descartar. Es la piratería del siglo XXI. Es la piratería. Entonces, el fascismo se convierte en, por supuesto, con una gran retórica, ¿no? Porque ahora el imperialismo, la derecha, entonces usan todas esas muletillas que todavía conmueven a ciertos sectores inmensamente atrasados. Una de las debilidades del intelectual boliviano en general, no es el caso de ustedes, pero yo diría que hasta hace muy poco, es que todavía se hablaba de Gramsci. Estábamos en el siglo, en el siglo XX atrasado. García Linera habla de Gramsci como si Gramsci tuviera algo que decir en la medida en que América Latina despierta de ese sueño embrutecedor al que lo sometieron, como decía Bolívar, al liberalismo. Y a pesar de que nosotros, Mauricio y Enrique, somos liberales desde 1825, porque la Constitución boliviana de 1826 es liberal, ¿no es cierto? En realidad fue un ardid también nuestro, porque no queríamos ser liberales. Nosotros queríamos ser dueños de las fincas que le habíamos quitado a los españoles. O sea, nosotros los españoles bolivianos o americanos, criollos, lo que queríamos era quitarle las cosas a los españoles peninsulares y quedarnos nosotros de dueños. Pero para lograr esa pelea interimperial en Europa, nos apoyamos a Inglaterra y Francia, les prometemos una constitución liberal, pero nunca tenemos la intención de ser liberales. Tardamos mucho. La sociedad no quiere, la sociedad quiere la finca, el mandamás, el señor, jefecito, te lo he hecho un favor, dame pues unos pesitos. Esa formulación es, y usted va a ver, Mauricio y Enrique, que tiene muchas características del fascismo. Es eminentemente viril, es eminentemente guerrero. Y no importa si se llama la Unión Soviética o se llama Alemania de nazi. No vamos a encontrar mujeres en el Comité Central. En Cuba, por primera vez en la última elección del Comité Central han elegido una mujer. Pero en general no vamos a encontrar negros en Cuba. No hay negros en el Comité Central. Hay un vicepresidente negro que lo ponen a recorrer el mundo para mostrarlo, ¿no? Pero los que mandan. Alegoría. Son alegorías, son blancos, o sea, son racistas, o sea, se conjuga lo más atávico y tradicional de los siglos XIX para atrás. Usted nos ha ido ejemplificando y desmenuzando un poco el concepto de fascismo, pero no solo se puede hablar de el castrismo y su relación con el fascismo, sino también que puede existir ese vínculo y ese relacionamiento entre el fascismo y el chavismo. Desde su óptica, ¿existen características propias en el chavismo, propias del fascismo? De repente podría decir que el chavismo es el fascismo más perfecto de América Latina. Chávez es un tipo... no debemos confiar en la retórica. Es como, yo le digo a mis hijas, no creas en los hombres. Por supuesto, porque si uno le dice cree en lo que te dice un hombre, bueno, está fregada. No hay que creer en la palabra, sino en las acciones, que era el caso que yo ponía del difunto Cervecero. Son las acciones las que definen no solamente a la gente, sino las características de todo, ¿no?
O sea, no podemos considerar un perro porque diga que es perro, sino porque ladra, tiene 4 patas, mueve la cola, tiene colmillos, ¿no? Tiene una serie de características fácticas. Entonces no podemos creer que Chávez sea lo que él diga que era. Tenemos que creer en lo que acciona, ¿verdad? Es un golpista. Es el mismo caso de Hitler, el push de la cervecería de Múnich del 24. Es el mismo caso de Mussolini, la marcha a Roma. Y después entra en elecciones, por X circunstancia, con una democracia liberal descompuesta, es otra de las características siempre presentes en toda la emergencia de un fascismo. Una democracia liberal descompuesta, desprestigiada, débil, es la que permite siempre, en todos los casos, Alemania, la Unión Soviética, en todos los casos, Italia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en todos los casos. Usted va a ver que previo a ese fenómeno fascista o comunista hay un proceso democrático débil, en descomposición, que no ha podido imponerse. Chávez gana esa elección, miente, la mentira es otra de las características muy interesantes de esta forma, y dice en sus declaraciones previas: yo nunca nacionalizaré, yo nunca cambiaré la Constitución, salvo algunas cosas pequeñas. El día que jura a la presidencia, jura por esta Constitución moribunda. Un año después tiene una nueva Constitución que está diseñada en un país federal como Venezuela para concentrar el poder alrededor de la presidencia y para desmontar los poderes independientes. Entonces, se fue a que le hagan un traje a medida. Claro, sí, es un traje a la medida. Que no es el único caso, en Bolivia también. La Constitución es un traje a la medida. No nos olvidemos que es el mismo grupo español, se llama CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia, de Viciano Pastor, que es el senior, donde el junior es Monedero y es Iglesias. Pablo Iglesias, de Podemos. Son de ese grupo los que hacen la Constitución del Ecuador, de Bolivia y Venezuela. En uno le ponen indígena, originario, campesino, y en otro le ponen bolivariano, pero es la misma Constitución. La hacen. Cuando llega Viciano Pastor a vender el charque a Venezuela, se quedan los jóvenes de la CEPS, que son todos estos que ahora son los de Podemos, y se quedan en Venezuela adulando a Chávez y aprendiéndole todas las mañas y las barbaridades, como claques. Son unos muchachos jóvenes en ese momento, en el año 2000, hace 15 años. Calculemos cuántos años tiene hoy Iglesias. 45, tenía 30, muchacho, joven, y era su claque, pues. Chávez se lo llevaba de su llavero a todas partes, ¿no? Y ahí iba el coletudo, jovencito, ¿no? A aprenderlo, a mirarlo, a servirle el café, a levantarle la maleta, a limpiarle el saco. Y disfrutar de los placeres también. Y disfrutar de los placeres colaterales, claro. Y después es él, como sucede en todos estos modelos, los que más se agachan y los que son más obsecuentes y los que se humillan voluntariamente llegan lejos. Y además son quienes están propiciando un ambiente en el cual pueda imperar la mentira. Claro. Porque tal como usted lo ha señalado, una de las particularidades que tienen todos estos regímenes es el distanciamiento de la realidad, procurando que ninguna persona pueda considerar válidas interpretaciones de los hechos que sean contrarias a los que cuentan con la bendición del oficialismo. Claro. Recurren igualmente al oportunismo y dependiendo del cambio de circunstancias pueden moderar o agravar sus intervenciones públicas. Ha ocurrido con Raúl Castro, simulando que estaría propiciando una mejor situación para los cubanos, aunque en los hechos eso dista mucho de ser cierto. Y en el caso del hermano mayor, que en este caso es Fidel Castro, a propósito de lo que usted señalaba, lo que ocurrió con Chávez, quien dijo en principio que respetaría la Constitución, cuando triunfa la Revolución Cubana, que no es el producto solo del esfuerzo de los barbudos de Sierra Maestra, sino que también en Cuba estaban luchando varios sectores, incluyendo militares,
en contra de la dictadura de Batista. Hasta Estados Unidos, sin la participación de Estados Unidos que le quitó el respaldo, habría sido imposible esa victoria. Al margen de aquello, se produce el triunfo, la victoria de quienes se oponían al régimen dictatorial, y lo que hace Fidel Castro en las primeras intervenciones, hasta en su famoso viaje inicial a Estados Unidos, es negarnos cualquier conexión con el comunismo. Él lo único que pretendía era liderar un movimiento para restablecer el orden democrático en Cuba. Sin embargo, posteriormente las circunstancias hacen que cambie de postura y supuestamente muestre ya lo que realmente era, que más allá de su filiación marxista-leninista estaba el deseo de concentrar el poder, dando a conocer una manera que se relaciona con un régimen autocrático, independientemente de las otras máximas que puedan ser invocadas para calificar el castrismo, el comunismo, el socialismo, el autoritarismo. Está claro que en su caso, como el de muchos gobernantes, lo que fascina ante todo es el culto a la personalidad y el deseo de ejercer el poder de manera irrestricta. Hugo Matos, quien lo acompañó en esas batallas heroicas para restablecer la democracia en Cuba, dijo en su momento que lo que realmente era Fidel Castro era un marxista pero narcisista, ¿no? Eso era lo único que se podía destacar. Ahí también hay mentiras, hay el hecho de asegurar en público que no se está trabajando con ese fin de instaurar el comunismo, después cambian las circunstancias, ellos moderan el discurso, pero solo para mantener los privilegios del poder. Claro, hay algo de cierto, sin embargo, en lo que ellos aseguran a priori, porque ellos no saben para dónde van. El caudillo mesiánico, en líneas generales, es vacío, Enrique, creo, ¿no? Es una teoría que levemente en las máscaras del fascismo, y la voy a desarrollar más, lo único que el caudillo mesiánico tiene dentro de él es una antena. Por lo tanto, esa antena recoge las preocupaciones sociales, recoge los traumas de la colectividad y los refleja. El enamoramiento del pueblo con el caudillo mesiánico, el caudillo fascista, es porque el pueblo se ve reflejado, es su espejo. Él no tiene convicciones, por eso es narcisista. La palabra que usa Matos es quizá la más exacta, porque en su narcisismo lo único que le interesa no son las convicciones, es él crecer, es estar de acuerdo. Es que obviamente al estar de acuerdo con el pueblo está de acuerdo con él, es una cosa de ida y vuelta. El caudillo fascista por eso adquiere diversos rostros. Entonces la gente dice, pero si Chávez es totalmente distinto a Hitler. Claro, lo que pasa es que cada uno ha tomado el inconsciente de su propio país y lo ha reflejado. O sea, el mecanismo es el mismo, el resultado es diferente, es como un cuadro. El pincel es el mismo, el óleo es el mismo, el cuadro es distinto. Son distintas las circunstancias. El pueblo venezolano no es antisemita, pero el pueblo alemán sí era antisemita antes de la llegada de Hitler. No es que Hitler lo hace antisemita al pueblo alemán. Ya el siglo XIX, grandes poetas, Rilke, etcétera, etcétera, eran antisemitas, lo decían públicamente. Wagner era antisemita. Muchos en Alemania, hay una película que se llama La Noche Blanca, no sé cómo, y que demuestra el antisemitismo alemán del siglo XIX, cómo culpan a unos judíos de la muerte de una niña que en realidad la había matado el padre. Entonces lo que hace Hitler porque Hitler era un bruto, era una bestia parda, era un tipo que no atinaba con nada, pero cuando empieza a dar discursos en las cervecerías en Alemania, era como la televisión de la época. Se paraba un tipo en una cervecería, no pagaba, pero ya tomaba una cerveza, cualquiera se paraba, y empezaba y le metía una filípica, bla, 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 bla. Entonces Hitler empieza a captar qué es lo que le provoca aplausos y qué es lo que le provoca indiferencia, y va especializándose en aquello que le provoca aplausos. Y el tipo, lo que sí es constante como buen alemán, y trabaja desde antes del Putsch de Múnich, que es el 24, para subir el 32. O sea, ya trabaja 10, 12 años en la política.
Por supuesto que cuando sube ya el 32 es un tipo que ya ha estructurado un discurso, ya ha estado preso, ya ha escrito Mein Kampf, y además lo escribe a partir de lo que escucha. Es el mismo caso de Chávez, da un golpe de Estado, está preso, escribe. Es el mismo caso de Fidel, asalta el cuartel Moncada, está preso, escribe, y lo sueltan. El caso de varios de ellos lo sueltan y eso los vuelve más narcisos porque les da la convicción de que son enviados de Dios, mesiánicos. Entonces, hay toda una coherencia en todos estos modelos. Lo que es diferente son las expresiones. El pueblo boliviano no va a ser antisemita, ni bolivariano, va a ser indigenista. Si uno quiere sacar el inconsciente colectivo boliviano, va a sacar el indigenismo, que es un tema pendiente desde el siglo XIX, etcétera, etcétera. No es un tema pendiente de la colonia. Colonia no había el tema pendiente, es el tema pendiente en el siglo XIX. Entonces, en Cuba hay un tema pendiente porque quien le da la independencia a Cuba es Estados Unidos. Y todos los cubanos, buenos, malos, feos, altos, bajos, dicen que no, que ya estaban independizándose ellos, obviamente para no perder el plante y el orgullo nacional. Entonces, cuando Fidel se muestra antiimperialista, es algo caro, profundo, entrañable a todos los cubanos, que ven en esa liberación por mano gringa una ofensa, ¿no? un trauma pendiente. Entonces, cada fascismo, comunismo o yihadismo, como lo estamos viendo, sonsaca del alma colectiva sus grandes elementos y los refleja. Y la adhesión se debe a eso. Si Fidel Castro, si digamos en lugar de ser el comunismo, la Unión Soviética, el gran poder del mundo, hubiera sido Alemania, Castro hubiera sido fascista. Castro hubiera sido lo que fuera con tal de tener el poder absoluto. A propósito de lo que usted está señalando, no es posible que se produzca de manera efectiva un acto de manipulación sin partir de algunos elementos que considere creíble el ser que está siendo manipulado. Claro. Es imposible que yo fabrique de manera brillante una mentira que no genere ni siquiera un mínimo de verosimilitud en quien me esté escuchando. Claro. Es necesario que yo apele, como se ha indicado, a ese espíritu colectivo, esencia histórica, al alma del pueblo, en donde existen prejuicios, mitos, supersticiones que todavía tienen vigencia y que me permiten contar con una base a partir de la cual, con la simulación correspondiente, yo podría tratar de que se justificase mi conquista y conservación del poder. En el caso de América Latina, desde luego, están los famosos ataques al imperialismo estadounidense desde el fin del siglo XIX. Hay un escrito de Rubén Darío, pero está igualmente José Enrique Rodó y una larga, inagotable tradición de intelectuales que culpan a Estados Unidos de todas las vilezas y que sostienen que los latinoamericanos somos espiritualmente superiores porque hemos fracasado en la otra carrera. Y concretamente en el caso de Bolivia, también ya se lo ha destacado con acierto, está el tema de la explotación de los indígenas, así como de los recursos naturales, porque ese asunto, estudiado entre otros por Guillermo Frankovic, permite notar que hay los mitos profundos de Bolivia que son debidamente aprovechados, porque correcto. ¿Cómo es posible que este país sea pobre siendo tan rico gracias a las bondades y a los dones que nos dio la naturaleza, la Pachamama o cualquier otra divinidad? Se parte de esas creencias y mitos a fin de construir una serie de planteamientos ideológicos que legitimen a quien supuestamente está defendiendo lo que ha sido ignorado por otros gobiernos. Claro. Sí, y de repente una imagen bonita sería que uno, en vez de tirar un anzuelo para pescar un tucunaré, uno tiraría, en vez de tirar una cuchareta brillante para pescar un tucunaré, uno tiraría un celular, iPhone 6, y el tucunaré no lo agarra. Y es porque al tucunaré no le interesa el iPhone 6. Es correcto lo que dice Enrique. Solamente hay engaño cuando el engañado quiere ser engañado. Muerde el anzuelo, está dispuesto. Esos engaños que vienen por internet de Nigeria, donde ¿no le ha llegado, Mauricio? Enrique, llegan de Nigeria unos internets donde dicen: soy una pobre princesa, ¿no? Un cuento.
necesito tu cuenta bancaria para depositarte $30 millones. ¿Y el incauto? Y yo tengo una que pequeña huir, comisión, ¿no? Sí. y solamente me quedaré con 10, pero al benefactor le voy a dar 20. Y yo conozco a alguien, no puedo decir su nombre, pero que fue a Nigeria y lo secuestraron, que fue a hacer el trato, les mandó su cuenta bancaria, dijo, no, yo voy a ir para ayudarte a salir. Entonces, cae gente, porque si no, no hay y el engaño parte siempre de darle a uno lo que uno quiere. No, es eso de a los yihadistas que les ofrecen un cielo de vírgenes. Claro, como es una sociedad tan represiva, no tocan a una mujer nunca hasta que se casan, digamos, ¿no? Es preferible morir. Entonces, obviamente es preferible morir, tener no una, sino miles de vírgenes. Entonces, todo engaño parte de darle a la colectividad lo que quiere para mantenerla en la ensoñación y uno consumar el engaño, que en el caso político es la toma absoluta del poder político, ¿no? Absoluto, porque implica en este caso el ejercicio del poder un control total de los medios, de la institucionalidad judicial y de cualquier otra parte de la realidad en la cual puedan surgir voces disidentes o planteamientos críticos. Usted, entre otras cosas, cuando escribe Las máscaras del fascismo, aprovecha para describir las diferentes maneras de proceder y cómo pretenden estos gobernantes de talante fascista controlar todo, rechazando, por ejemplo, que haya hasta instituciones que históricamente han sido contestatarias, y vuelvo al caso concreto de Bolivia, como la COP. Es ineludible recordar todas aquellas batallas que libró esa institución durante largo tiempo dirigida por su padre, porque actualmente lo que menos se puede encontrar es una entidad que pretenda cuestionar, rechazar prácticas que en el pasado sí lo hizo y que hoy parece que la celebración máxima llega por la sumisión a un proceso de cambio, por su pertenencia al Pacto de Unidad, que lo que busca precisamente es la unidad, pero de modo acrítico, evitando que cualquier institución pueda plantear cuestionamientos, ya que todos ellos estarían hermanados por la vigencia del proceso de cambio. Es lo que se tiene que salvar, más allá de los intereses particulares. Sí. Ahora, hay una cosa interesante en este nuevo proceso de América Latina, y es que es un modelo digitado por los cubanos en todos los casos. Y es paulatino, es mucho más inteligente en la administración de la conquista del poder político de lo que fue Hitler o Mussolini, que eran, llamémosle, espontáneos, ¿no? Eran tipos que se apoyaban entre sí, tenían un talento de la maldad muy grande, pero no había la administración. Si ustedes ven en todos los casos en América Latina, vale decir Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, incluso Argentina y Brasil, comenzaron con un discurso mesiánico, un gran apoyo electoral y una paulatina toma del poder político. Entonces, ¿conocen la anécdota de la rana en el agua? En la olla. Hay una anécdota bien interesante. Si uno pone una rana en agua fría en una olla y le prende fuego, la rana se va acostumbrando al cambio pequeño de temperatura. La rana, si uno la pone en el agua caliente, salta, pero si el agua se va calentando poco a poco, se queda hasta que se muere hervida. Es ese el trabajo, la administración del modelo. O sea, al principio cuentan con un gran apoyo colectivo y hacen muchas elecciones para validarse. Y si hacemos un análisis micro, vamos a ver que después de cada elección hay una gran ofensiva de apoderarse de alguna zona del poder político, ¿no? Del ejército, del ente electoral, o del parlamento, o del sistema judicial, o de la elección de jueces. Hay una serie de elementos paulatinos, premeditados, que se hacen, que no se hacen de manera inmediata. Entonces, es un modelo que se administra, ¿no es cierto? Una vez tomado el poder político, recién brincan al poder económico. En Venezuela
las nacionalizaciones empezaron a suceder en el año 7 más o menos. 250.000 nacionalizaciones entre muy pequeñas, medianas y grandes hizo Chávez. A los únicos que indemnizó fueron a las empresas transnacionales. A ningún local indemniza por quitarle su panadería. Castro hizo 80.000 en el año 67. En 3 días les quitó panaderías, ferreterías, gente pequeña. Cuando, más o menos al mismo tiempo, 8 años, cuando ya habían tomado bien el poder político, empiezan a avanzar sobre el sector económico, ¿no? Para no tener, y mientras están tomando el poder político, les dan mucha plata a las burguesías y les dicen, no se metan en política, hagan dinero. Y las burguesías felices dicen, bueno, estoy cuidado por el gobierno, hago plata, chocho de la vida, pero no saben que eso tiene una fecha fatal. Como lo tienen en Venezuela, lo tienen en Ecuador, como lo tienen en... Los medios de comunicación igual, dicen, no te metes con el gobierno. No, se van ajustando como la rana a la temperatura. La autocensura. La autocensura, y hasta que llega un día en que lo saca, ¿no? Definitivamente. Entonces, es un modelo bien administrado. Cuba es una transnacional político-militar, o sea, Cuba vive de ser una... ¿De qué vive Cuba, digamos, no? Del turismo. El turismo le da $1.000 millones. ¿De qué más vive? Si uno empieza a analizar, uno dice, bueno, ¿y de qué viven? Compran armas, de que el hijo de Fidel tiene un yate que va hasta Turquía, o sea, ¿de dónde sale esa plata? No solo es turismo, ron y habano. No. Ellos son una transnacional político-militar desde el primer día que Fidel se subió al gobierno. En el año 59 tienen 3 invasiones en América Latina. República Dominicana, Haití y Panamá. En adelante no paran de formar gente en materia militar. En Argelia están en el año 63, pero además, no me sé todo de memoria, pero no paran de formar guerrillas, de inducir guerrillas, América Latina todo el tiempo. Están en la guerra del Yom Kippur con 1.000 tanquistas cubanos. Estamos hablando de gente seria, digamos, no estamos hablando del resto de América Latina. Es un error comparar al resto de América Latina, incluido Brasil y Argentina, con Cuba. Cuba es una unidad militar, es una transnacional militar, de eso vive el Estado cubano. Manda médicos con propósitos de información, de penetración, de infiltración. Si hay un médico venezolano que fue a resolver los problemas de ceguera en el año 2003 a Cuba, y resulta que ellos vienen a resolver los problemas de ceguera en Bolivia, eso no es así. Maestros, todos son gente pagada, no a la pobre gente, ¿no? Eso lo recauda el gobierno cubano, lo que se le paga a un maestro, y le da una parte cuando vuelva a Cuba. Si no vuelve, no le dan nada. Y ellos viven en casas comunitarias, ¿no? Comen lo que pueden y les dan un viático para su movilidad. O sea, son también prisioneros del sistema, ¿no? Y cuando vuelven a Cuba les dan su dinero, ya se pueden comprar en las tiendas diplomáticas, que se llaman diplotiendas. Es un país que, de verdad, ciertamente, como dicen los pro-cubanos, se ha hecho respetar, pero por las peores razones, ¿no? Es un país que su inteligencia, sus servicios de inteligencia, los reconoce la CIA como que es el mejor del mundo. Hay varios tipos de la CIA, entre ellos Brian Lattel, que reconoce los servicios cubanos como gente, no como tecnología, porque no tienen plata para comprar drones y esas cosas, ¿no? Pero sí como gente, como espía, como formación, los mejores del mundo. Ahora, ¿para qué usted va a formar un espía que le cuesta tanto si no va a rentar de él? ¿Para qué infiltra al gobierno norteamericano? ¿Para que Fidel salga a dar discursos? Es un discurso bien caro, digamos, ¿no? Es para informar a Norcorea, China, Rusia, a la gente que le paga la información, ¿no? A la gente que le da órdenes para realizar, que le manda a sacar documentos, pero no es para dar el discurso, ¿no? Hay que ser bien tonto para pensar que Fidel Castro invierte en una red de espionaje
que infiltra los ejércitos de América Latina desde hace muchísimos años, para su complacencia. O porque quiere saber los pormenores. Claro, para el chisme y decir, uy, en Bolivia, ¿no? Hay un libro que creo que vale la pena conseguir en algún momento, de una venezolana que se llama Thaís Peñalver. Y el libro se llama La conspiración de los 12 golpes. Y ella en ese libro documenta que en todo el periodo democrático venezolano hubieron golpes de Estado sin parar. Y nunca cuajaron, ¿no? Y salvo el de Chávez, ninguno se supo. Se frustraron antes. Y que todos tenían un componente cubano, en todos, militares pro-cubanos. Muchísimas gracias, Juan Claudio Lechín, por haber estado en Contraviento y Marea. La hora se pasó, gracias, ha sido un diálogo muy productivo, donde se ha ido desmembrando, ejemplificando este tópico, y le agradecemos nuevamente haber estado aquí. Muy amable, Mauricio, Enrique, muchísimas gracias. Y queda el compromiso de continuar reflexionando acerca del fascismo, describiendo otros sucesos que interesan y por supuesto también alimentando la esperanza de quienes nos escuchan, porque todo esto, así sea terrible, puede igualmente contar con un fin que resulte satisfactorio. Para el pueblo, sí.